se discute cómo progresa un embrión y se habla de la vida del embrión y no se habla de las mujeres, ni de la vida de las mujeres, ni del alma de las mujeres. Todo eso queda absolutamente excluido de un debate donde las mujeres no somos pasivas sino activas, como bien ha demostrado la biología en la producción del embrión, del hijo, etc. Ahora, él consideraba que esa mujer pasiva era casi un defecto de la naturaleza. Él decía, el embrión, el alma racional se desarrolla en el embrión a los 40 días si es varón, a los 80 si es mujer. Es decir, hay un defecto por el cual todo ser humano está destinado a ser perfecto, o sea, varón, pero a veces hay lo que llamaba él un defecto de cocción, o sea, tarda más en coger ese embrión, y por lo tanto ese ser humano un poquito crudo, que no alcanzó a tiempo a tiene el alma racional recién a los 80 días, y recién ahí podemos decir que es humana, pero es como una humana de segunda, con alguna falla inicial, con alguna falta. La idea de la mujer definida como falta, como ausencia de aquello humano, y lo humano exclusivamente como masculino. Esto es quizás el paradigma del modo en que el género ha sido considerado. Se ha considerado que lo masculino es embajador de lo humano, ¿no? Que inclusive en el lenguaje se piensa de esta manera, cuando se dice hombre se habla a la vez de la masculinidad y se habla de la humanidad, mientras que las mujeres son la alteridad de eso, y una alteridad que a veces ni siquiera está presente. Si pensamos, por ejemplo, en el acceso al voto como un rasgo de ciudadanía, un rasgo básico de ciudadanía, bueno, que la ley Sáenz Peña, la ley del voto universal y obligatorio, es una ley que permite ampliar muchísimo la ciudadanía. De hecho, se la llama el voto universal y obligatorio. Ahora, las mujeres no votábamos y se llamaba universal, porque era un universo que ni siquiera tomaba en cuenta como universo de discurso que las mujeres estábamos allí. En la modernidad, este pensamiento tan dogmático parece que es abandonado. Parece que se ha abandonado un pensamiento donde los niños, los esclavos, o sea, quienes portaban en sus cuerpos la diferencia, eran considerados inferiores y excluidos de la ciudadanía. Y me interesa ver este núcleo, ¿no? El núcleo es que la diferencia se porta en el cuerpo. Si soy mujer o varón, si soy niño o adulto, si soy de piel oscura o de piel clara, si soy afrodescendiente, indígena, blanco, eso se porta en los cuerpos. Que esa diferencia sea interpretada jerárquicamente implica que no puedo escapar de esa diferencia. Y que no solo la van a aceptar quienes tienen una situación de mando, sino también quienes tienen una situación de obediencia, porque la ideología patriarcal es aceptada por todos los sujetos de una sociedad. A veces se les reclama a las mujeres, bueno, por ustedes que tienen la capacidad de la crianza, ¿por qué no generan diferencias en la crianza de los hijos? Porque las mujeres transmitimos, traducimos la cultura en la que vivimos. Entonces, lo que es trágico es que las culturas sean reproducidas por los sujetos que sufren los efectos violentos de esas culturas. Esa es una cuestión trágica, pero las mujeres tenemos esta función social muchas veces de transmitir culturalmente sistemas que nos resultan opresivos para nosotras mismas. Yo creo que los dirigentes sindicales hacen lo mismo, pero es un problema de clase y no de género, ¿verdad? Cuando en la modernidad se establece el ideal de ciudadanía como un ideal de ejercicio de derechos y se habla de una ciudadanía universal y se habla de un contrato social, nuevamente las mujeres quedamos afuera. Es decir, esa ciudadanía universal de la Revolución Francesa, todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, era para los varones. Hombres era equivalente a varones, no equivalente a seres humanos. Y las mujeres lo aprendimos drásticamente, ¿no? Una revolucionaria francesa, Olympe de Gouges, redactó unos derechos de la mujer y la ciudadana y la guillotinaron. La guillotinaron por pretender que las mujeres también accedieran a aquellos derechos que supuestamente eran universales. Y no solo las mujeres quedaban fuera del contrato social, los niños quedaban fuera del contrato social porque no tenían madurez como para acordar derechos, en eso consistía el contrato social. Los afrodescendientes quedaban fuera del contrato social porque tenían pensamiento místico. Los indígenas quedaban fuera del contrato social porque también su método, su modo era metafórico y no literal, y su pensamiento también era circular, y entonces esto los dejaba fuera de esa racionalidad occidental, lineal, etcétera, que marcaba
afuera del contrato social, empezamos a ver repetirse esta naturalización de quiénes eran superiores y quiénes inferiores, que había hecho Aristóteles, y esta idea de que había una superioridad marcada por quien era amo, adulto y varón, el amo superior al esclavo, el adulto al niño, el varón a la mujer. Ese amo, es decir, un hombre rico y blanco, ese sujeto adulto, blanco, varón, propietario, es el único sujeto de ciudadanía de la Revolución Francesa, y las mujeres y muchos otros sujetos subalternizados por esa cultura quedan fuera del ejercicio de derechos. Por eso me parece importante pensar, cuando pensamos las cuestiones de género, pensarlas como un problema no solamente de machismo, digamos. El patriarcado no es solo un problema de machismo, el patriarcado es un problema de androcentrismo, es decir, es un problema de una centralización del punto de vista de los valores y de las normas en varones poderosos, no solo en varones, en esos varones que encarnan el único ideal de ciudadanía que realmente logró encarnarse en esos cuerpos y no en otros cuerpos. Una de las cosas que entonces tendríamos que trabajar cuando hablamos de feminismo, es decir, cuando hablamos de una posición que trata de contrarrestar estas condiciones androcéntricas de la ciencia, del derecho, de la política, estas condiciones que están a favor de los varones poderosos y deja fuera todas las mujeres y deja fuera muchos varones que no son poderosos. La manera de evolucionar el feminismo al comienzo fue una manera que procuraba instaurar la igualdad, precisamente este concepto de decir queremos los mismos derechos, queremos las mismas cosas. Y se puso el énfasis, a mediados del siglo XX, se puso el énfasis sobre las cuestiones normativas, sobre el derecho. Bueno, dejemos de tener derecho, cuando en 1920 se habla de los derechos civiles, es porque los derechos civiles configuran el lugar que las mujeres van a ocupar en la sociedad y en la familia. Es decir, que cambiar esos derechos civiles, sacarnos a las mujeres del lugar de la tutela, sacarnos del lugar de las que no podían votar, no podían administrar su fortuna, no podían tener patria potestad sobre sus hijos, no podían heredar intereses, ¿no? Y que están en ámbitos rurales saben cuáles son los problemas de la posesión de la tierra y de la capacidad de acceso al crédito para la producción de esa tierra. Todavía hoy día, fíjense cómo es la cuestión de género aplicada a las cosas materiales, no solamente a estas cuestiones valorativas. Las mujeres tenemos acceso solamente al 2% de los medios de producción, incluyendo la tierra. Es decir, que si estamos en un sistema capitalista, si estamos en un sistema donde unos tienen los medios de producción y otros tienen la fuerza de trabajo, bueno, la alternativa de que tengamos los medios de producción las mujeres es de 98 contra 2. La alternativa de que la tengan los varones es según cómo le toquen cuestiones de clase, pero las cuestiones de clase para las mujeres no existen, porque solo tenemos el 2% de los medios de producción, incluyendo la tierra. Nuestra clase social es vicaria, no es una clase social propia. No podríamos estar en el ámbito de los dueños de los medios de producción, porque la división es una división salvaje. Quiere decir que nosotras, al acceder al mercado laboral, ya estamos saliendo de una situación que es un mandato social, que es que el lugar que nos toca es reproducir la fuerza de trabajo. Y tengo todavía unos minutos. Quiero detenerme un poquito en cómo se construye la familia nuclear en la modernidad, porque junto con el comienzo del Estado moderno, junto con el comienzo del sistema de producción que implica que ya no va a haber esclavos, sino que va a haber un contrato de trabajo asalariado, pero junto también con el inicio de la acumulación capitalista, es decir, la idea de que quien trabaja no obtiene todo aquello que produjo, sino que obtiene un poco menos y alguien acumula una ganancia, ¿no? Lo que se llama plusvalía. Cuando alguien está en este contrato laboral, se cuenta con que, fíjense, si el dueño de los medios de producción tiene máquinas, tiene con respecto a esas máquinas una serie de costos. Tiene que ponerle su combustible, es decir, alimentarlas, tiene que limpiarlas, tiene que repararlas, o sea, curarlas, repararlas si se deterioran, etc. Mientras que con respecto a sus obreros, no tiene ninguna de estas obligaciones, porque alguien
reproduce la fuerza de trabajo y lo hace gratuitamente. Es decir, ese obrero que va a ser explotado, que va a llegar pleno de energía a su trabajo y cuando sale va a estar cansado, con la ropa sucia, hambriento y humillado, va a ir a su casa y su esposa, porque se supone que va a estar equipado con una esposa, su esposa va a lavar la ropa, le va a hacer la comida, lo va a hacer sentir la autoridad de ese núcleo, le va a restaurar su autoridad dentro de ese núcleo doméstico, y si tiene suerte, bueno, a lo mejor le hace unos mimos. Todo eso es una restauración, una reproducción de la fuerza de trabajo para que él vuelva en las mismas condiciones a ser explotado al día siguiente. Ahora, esa plusvalía laboral no cubre toda esta reproducción de la fuerza de trabajo. Esa es otra plusvalía. Y no es solamente económica, es también emocional, porque las mujeres hacemos eso porque tenemos un ideal de amor conyugal y de amor familiar y de amor maternal, porque se construye junto con esta familia nuclear. Antes la familia era un lugar amplio de producción de bienes, de consumo, etc. Cuando en la modernidad la familia se reduce solo a lo nuclear, toma esta estructura y surge esta imposición valorativa del amor familiar, del amor conyugal, del amor maternal, expresados en tareas domésticas, no expresados en sentimientos, expresados en cómo hacemos mejor las cosas para que nuestra familia esté mejor, desarrollando más tareas domésticas de mejor manera. Entonces, esa reproducción de la fuerza de trabajo es un doble sistema de explotación de las mujeres. Este doble sistema de explotación de las mujeres hace que aun cuando nosotras accedamos a lugares de prestigio, a lugares profesionales o a lugares laborales, no nos desprendamos, porque está muy ligado al género femenino, la idea de que todo esto es responsabilidad nuestra, que es parte de lo femenino. Así como cuando un varón pierde su trabajo, considera que ha perdido parte de su masculinidad, porque en esa distribución de roles a él le toca sostener económicamente el hogar y a nosotros nos toca reproducir, cuidar esa prole. Tanto es así que nuestra propia ley, cuando hablaba de, hasta hace pocos años, ¿cuándo cambió el concepto de fidelidad, de infidelidad? 10 años, ¿verdad? La infidelidad, en el caso del varón, se consideraba que un varón era infiel si mantenía una mujer. La mujer era infiel si había tenido al menos una relación sexual fuera del matrimonio. Quiere decir que la infidelidad, en el caso del varón, no tenía nada que ver con la sexualidad, tenía que ver con que su dinero, que se suponía que su obligación matrimonial era destinarlo a su familia, se lo estaba dando a esa señorita tan simpática con la que pasaba todas las horas del día. Mientras que las mujeres con una relación sexual fuera del matrimonio poníamos en riesgo la legitimidad de la progenie, que esa era nuestra obligación. Considerar que los hijos eran legítimos para que la herencia fuera legítima. Es decir, que esa función de fidelidad o infidelidad es la infidelidad a un rol, no es la infidelidad de la otra persona. Es la infidelidad al papel que nos toca en una pareja cubrir a varones y mujeres. No solo tenemos que mostrar que las diferencias de los cuerpos no generan desigualdades en lo político. Tenemos que pensar que hay construcciones de género que son muchas veces estereotipadas, que sacrifican los talentos particulares que cada persona pueda tener y las vidas que cada persona quiera hacer. Y tenemos que pensar que además de la conformación física, el sexo y el género, hay otra cuestión que es el deseo, y que el deseo también está dentro de un imperativo, el imperativo que sugiere que un varón solo puede tener una atracción afectiva y sexual por una mujer y una mujer por un varón, y que todo este conglomerado de los cuerpos, de los deseos y de los géneros está en este momento en una profunda crisis. Y al tratar de humanizar esa crisis, es decir, al tratar de ver que ninguna de estas cosas está alineada naturalmente y que se probó con la persuasión y también se probó con la violencia, y sin embargo hay cosas de la naturaleza que no podemos obviar ni podemos ignorar, se comienza a pensar en cómo establecer pactos sociales, que estos son finalmente las leyes, que sean más integradores, que sean más igualitarios. Así nace la ampliación del matrimonio. Así nace, hace 2 días estuve en el Congreso discutiendo la ley de identidad, y así deberíamos discutir, y esa es una cosa pendiente, así deberíamos discutir como una cuestión de acceso a la igualdad y como una cuestión de acceso a los derechos humanos el problema del aborto.